capítulo de Salud Total, gracias por estar de ese lado. En el día de hoy, una grave denuncia del presidente del Colegio de Farmacéuticos. Nos referimos a Mario de la Mayora con respecto a el accionar de algunas farmacias. Interesantísima charla con Mario de la Mayora. Conversamos en el capítulo de Psicología con Germán Rothstein. Él aborda uno de sus escritos. Él está escribiendo, entre otros medios, para la revista Noticias. Todo esto en este episodio de Salud Total que ya comienza. Cuando llega el verano, llega el sol, el calor y el momento de refrescar los cuidados para esta estación. Por eso, en HPC queremos brindarte información y consejos prácticos para que protejas tu salud y la de tu familia. Seguinos en redes o entra en hpc.org.ar/verano y descubrilos. HPC, hecho para cuidarte. Nuestra misión, brindar cuidados de enfermería caracterizados por ser ampliamente humanizados, cuidados de calidad humanos y seguros. Nuestra visión, posicionar a la enfermería como una de las mejores opciones para el paciente y su entorno al momento de elegir seguridad en los cuidados en cualquier etapa de la vida. Nuestros servicios, enfermeras, cuidadores, asistentes. Somos Enfermería Integrada SRL. Centro de Imágenes Médicas de Clínica 25 de Mayo presenta su nuevo tomógrafo Multislice Philips. Reduce la radiación hasta en un 80%. Estudios en tiempo real. Gran velocidad en la adquisición de imágenes. SIM, un gran avance tecnológico a su servicio. El coronavirus nos sorprendió sin duda, pero tiene una particularidad. Se ha detectado que genera y provoca envejecimiento acelerado. Esto se relaciona directamente con el síndrome post-COVID y aunque no presenta un efecto inmediato en adultos, muestra una mayor implicación en la morbilidad, en la mortalidad por SARS-CoV-2 observada en personas mayores. El coronavirus, ustedes saben, es responsable del COVID-19 y demostró que tiene capacidad para provocar un envejecimiento de las personas de manera acelerada. Esto lo comprobaron científicos españoles que están involucrados en una investigación que comenzó allí por el inicio de la pandemia en marzo de 2020. Estos científicos españoles verificaron la implicancia del envejecimiento celular en los efectos del COVID y la relación que existe entre la morbilidad y la respuesta inflamatoria y degradación de tejidos asociadas a las células envejecidas del organismo. Reitero, lo comprobó un equipo del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. La senescencia, escuchen bien esta palabra, es un estado en el que las células envejecidas pierden la capacidad de dividirse y de contribuir al funcionamiento del organismo. Pero sin embargo no desaparecen, sino que con el paso de los años se van acumulando en casi todos los órganos. Y es allí donde se agregan moléculas inflamatorias y enzimas que degradan los tejidos. Cuando comenzó la pandemia, el Instituto de Salud Carlos III concedió una ayuda a 16 investigadores, una ayuda económica, para que comenzaran a estudiar la relación entre los síntomas que provoca el virus y las células senescentes, que son conocidas también como células zombies por su comportamiento. Lo más interesante es que estas células son hiperactivas, entonces se convierten en nocivas para el organismo porque crean un escenario proinflamatorio crónico en los tejidos donde se acumulan. La idea era observar si el virus, cuando infecta, amplifica los efectos negativos de las células senescentes. Seria denuncia de Mario de la Mayora, presidente del Colegio de Farmacéuticos, a raíz del accionar de algunos farmacéuticos que redireccionan recetas de afiliados a PAMI. Esta es la charla. Hay un problema que yo podría verlo como de falta de ética y de alguna manera es una desconexión del afiliado con la institución. Ha surgido comentarios de que algunos farmacéuticos estarían brindando un servicio que aparece como obligatorio
que es confuso en la presencia de algunos jubilados. ¿Esto es así? Sí, lamentablemente tenemos algunos desfasajes, para ser benévolo con la adjetivación de lo que ocurre bastante a menudo, diría yo, con los afiliados de PAMI. Tú sabes que ya hace bastante tiempo y con la pandemia se consolidó el tema de la receta electrónica. ¿Qué es la receta electrónica? Bueno, en los consultorios médicos ambulatorios, el médico hace la receta, el médico, la secretaria hace la receta, y esa receta es electrónica. O sea, ¿qué significa esto? Que esa receta va a un sistema, a lo que comúnmente llamemos la nube, está en un sistema, pero fundamentalmente quiero que los afiliados tengan claro esto. A veces a nosotros con cierta edad nos cuesta entender los términos, que es los términos informáticos, ¿no? ¿Qué significa esto? Que no hay, el paciente va a buscar una receta y no le dan un papel como históricamente le daba. Le cargan la receta y el afiliado puede ir a cualquier farmacia sin nada, no la tiene, o sea, está en el sistema. Entonces va a cualquier farmacia que atienda PAMI, cualquier farmacia del país, no de Mar del Plata, del país, de la Quiaca a Ushuaia, cualquier farmacia, va con el carnet de beneficiario, con su número de beneficiario, en la farmacia se entra al sistema de PAMI, se carga el número de beneficiario y ahí aparece la receta que le confeccionó el médico, que le prescribió el médico. Esto, por supuesto, que generalmente el 95% de las recetas son para tratamientos crónicos, o sea que la receta se repite mes a mes para la hipertensión, para la diabetes, bueno, para todas aquellas patologías que son comunes en las personas mayores de 60 años. El que no es hipertenso es diabético tipo 2, o sea que la medicación se repite de mes a mes. El afiliado tiene que saber que puede comprarla en cualquier farmacia del país, simplemente invocando su nombre y presentando su carnet. Llevando el número de beneficiario, que es lo que a nosotros nos permite no solamente ingresar al sistema, e ingresar a la receta de ese afiliado. Está ocurriendo lo contrario. Una vez que se dispensa la receta, se valida la receta, esa receta sale de la nube, porque ya está dispensada, ¿sí? Queda en el sistema como dispensada, o sea que si el afiliado va a otra farmacia, no va a tener receta porque esa receta ya fue dispensada. Ahora, ¿qué ocurre? Lamentablemente, no sé por qué razón, o sí sabemos por qué razón, o la intuimos. Muchas veces viene un paciente de PAMI a su farmacia, a la de toda la vida, al farmacéutico de confianza, presenta el número de afiliado, se carga la receta y no hay ninguna receta. No hay ninguna receta. ¿Qué significó? Que ha sido dispensada. ¿Y cómo ha sido dispensada si el paciente dice, yo nunca fui a otra farmacia? Fui al consultorio médico ayer me hicieron la receta, hoy vengo a buscar mis medicamentos a mi farmacia de siempre. Resulta que hay veces que hay una comunicación espuria, hay que decirlo, entre ese consultorio y determinada farmacia, donde le pasan el dato del número de afiliado, la validan, preparan en un paquetito y la guardan a que venga el afiliado a buscarla. Cuando el paciente va a reclamar al consultorio, esto no pasa siempre, pero es muy común que pase. Cuando va a reclamar al consultorio, generalmente la secretaria dice, no, usted tiene todos los medicamentos, pero vaya a tal farmacia. Falta de ética absoluta. Es una falta de ética, si no estaríamos al borde quizás de casi un delito, ¿sí? Es un delito y aparece como monopólico. Aparece, podemos hablar en un lenguaje más coloquial y más juvenil, a pesar que somos yo, aparece como un tongo. ¿Sí? Hay un contubernio entre alguien y esas farmacias. Generalmente las farmacias se repiten, son las mismas. Correcto.
Esto lo hemos denunciado miles de veces y bueno, pero ¿El colegio puede tomar sanciones contra esos farmacéuticos? cuando nosotros tenemos las pruebas, ¿qué significa una prueba sólida? Una prueba sólida es de un paciente con la denuncia que esté bien documentada. Nosotros, el poder de policía nuestro simplemente es el Tribunal de Disciplina, que lo cual por dirigismo de receta, esto se llama dirigismo de receta, se lo puede sancionar desde el Tribunal de Medicina, del Tribunal de Disciplina. Pero obviamente a esta gente no le importa demasiado. No siempre es fácil. El Tribunal de Disciplina es apelable judicialmente y bueno, las instituciones tienen o sea, necesitan demasiados requisitos como para fallar en contra de aquel que está cometiendo claramente una falta de ética. Estaba pensando en la necesidad de que el mismo PAMI pueda como institución brindar esta información y apoyar. Convengamos que el PAMI no tiene ningún daño en este tema. Y es más, algunos no solamente le ofrecen vaya a buscar a tal farmacia, sino quédese en su casa que tal farmacia se la lleva. O sea, la que elige la farmacia generalmente es la parte administrativa del consultorio, o sea, la secretaria. Cuando la farmacia que atenderla tiene que elegir el paciente, o como puede elegir a su médico. Uno de los pocos libre elección que tiene el afiliado de PAMI, porque tú sabes que el afiliado de PAMI tiene un médico de cabecera, tiene libre elección porque lo puede cambiar, pero tiene uno, es su médico de cabecera, pero en donde sí tiene libre elección es en la farmacia. Claro. Puede elegir la farmacia más cerca de su casa, la que la atienden mejor, con la que tiene confianza, y seguramente cuando la dispensa se hace en el mostrador de la farmacia, donde está presente el farmacéutico, donde está presente gente idónea. Se genera un intercambio útil para el paciente. Tiene la seguridad. Si nosotros empezamos a hacer delivery con los medicamentos, y no habría demasiado problema si vos pediste una pizza de mozzarella y te entregaron una napolitana. Bueno. Pero sí con la medicación. Pero la está entregando una persona, un delivery, digamos, que le dieron un paquete para Rosa y un paquete para Juan. Y a mí no me quedé tranquilo si el de Juan no se lo dio a Rosa y el de Rosa se lo dio a Juan. ¿Sí? Y muchas veces en esos casos no estamos cometiendo un error, estamos cometiendo dos errores. Le damos a Juan los medicamentos de Doña Rosa y a Doña Rosa los medicamentos de Juan. Entonces, pero fundamentalmente esto hay una... ¿Cómo te puedo decir? Hay ese deseo de tener más receta, hay una avaricia de parte de algunos que forma parte de la miseria humana, no me cabe ninguna duda. Y nosotros tratamos de proteger al paciente y fundamentalmente cuando tiene el sistema de PAMI en la farmacia es muy bueno. Sí, claro. El sistema de PAMI, la cobertura de PAMI no es inigualable, tiene prácticamente casi el 90% de cobertura sobre un precio infinitamente menor. O sea, cuando hablamos de la economía del jubilado, que por ahí puede estar un poquito, que está dañada, ¿no? Un poquito está golpeada, no es por los medicamentos que el PAMI prácticamente, ya te digo, en el 90% no paga nada, es gratuito y tiene acceso a todos los medicamentos y tiene acceso a todas las farmacias. Dejemos que elija libremente el afiliado de PAMI su farmacia, que quizás la conoce de hace 30, 40 años atrás, y no indicarle dónde debe ir. Espacios donde poder visualizar salud total, espacios y días. Es la pregunta permanente de todos ustedes. Estamos hablando de que Salud Total se emite desde hace 22 años todos los días. Es decir, ustedes pueden ver este capítulo de lunes a lunes en distintos horarios. En Canal 7 somos en Mar del Plata, Necochea, Balcarce y Ayacucho. Y en Canal 525 somos también en todo el ámbito de la República Argentina.
Aqualina, un agua premium con cualidades excepcionales. Alcalina con un pH de 8,5 sin agregado de bicarbonato o sales. Baja en sodio, única sin metales pesados. Aporta electrolitos naturales con reducción molecular para una hidratación más efectiva. Su carga iónica neutraliza radicales libres en células enfermas. Centro de distribución en Buenos Aires y Mar del Plata. Buscamos distribuidores mayoristas y domiciliarios. Informate en www.aqualina.com.ar/distribución. ¿Cómo agilizar su consultorio para no quitarle atención al paciente? Medical Software. Reserva de turnos por internet. Confirmaciones y recordatorios. Turnos y cajas diarias. Historias clínicas por especialidad. Facturación. Aplicación web. Adaptaciones personalizadas. Medical Software. 0249 154 58 62 64. Ahora un nuevo sistema dinámico para la confección de plantillas computarizadas. Todo nebulizador, tecnología computarizada y conocimientos adecuados generan un producto superior. Todo nebulizador. Alberti 3224, Casi Independencia. Nuestra misión, brindar cuidados de enfermería caracterizados por ser ampliamente humanizados, cuidados de calidad humanos y seguros. Nuestra visión, posicionar a la enfermería como una de las mejores opciones para el paciente y su entorno al momento de elegir seguridad en los cuidados en cualquier etapa de la vida. Nuestros servicios, enfermeras, cuidadores, asistentes. Somos Enfermería Integrada SRL. Ustedes saben que China ha tenido la particularidad de tener una población realmente magnífica en cuanto a cantidad, pero a raíz de los últimos episodios se hace necesario para ellos el control de la natalidad, cosa que están aplicando hace unos cuantos años. Novedades en esta materia con referencia a la natalidad en China. Este es el informe. Por primera vez en más de 6 décadas, la población de China disminuyó el año pasado según cifras oficiales divulgadas el martes. Según informó la Oficina Nacional de Estadísticas de Pekín, para fines de 2022, la población nacional fue de 1.411,75 millones, precisando que se trata de un crecimiento de 0,85 millones desde fines de 2021. La última vez que disminuyó la población en China fue en 1960, cuando el país enfrentó la peor hambruna de su historia moderna, causada por la política agrícola de Mao Zedong, llamada el Gran Salto Adelante. China suprimió en 2016 su estricta política de un solo hijo, impuesta en los años 1980 debido al temor de una sobrepoblación, y en 2021 comenzó a permitir a las parejas tener 3 hijos. Ante estas cifras, muchas autoridades locales lanzaron medidas para motivar a las parejas a tener hijos. Por ejemplo, la mega ciudad sureña de Shenzhen ofrece un bono de natalidad y una asignación mensual hasta que el niño cumple 3 años. También se divulgaron cifras oficiales que señalan que la economía de China creció 3% en 2022, uno de los niveles más bajos en los últimos 40 años, debido a la pandemia del COVID-19 y a la crisis del sector inmobiliario. Nos enfrentamos a un entorno internacional complejo y desafiante. La demanda interna se contrae, hay perturbaciones en la oferta y las expectativas se debilitan. La triple presión se mantiene. La recuperación económica significativa aún no está sólidamente establecida. Pekín se había planteado una meta de 5,5% de expansión para el año pasado, inferior al nivel de 2021, cuando el Producto Interno Bruto del gigante asiático creció más de 8%. Las cifras del martes son las peores desde la contracción de 1,6% en 1976, el año de la muerte de Mao Zedong, y excluyendo 2020, luego de que emergió el coronavirus en la ciudad de Wuhan a fines de 2019. Una de las especialidades que ustedes solicitan en forma permanente es el capítulo de psicología. Conversamos con Germán Rothstein, que por otra parte está escribiendo para Revista Noticias, en este capítulo de Salud Total. El último escrito de Germán en Revista Noticias tiene que ver puntualmente con el peso del cuerpo. ¿Por qué llamamos el peso del cuerpo? Gracias por acompañarnos, Germán, una vez más. Gracias a vos, Félix, nuevamente por la invitación.
Contanos un poquitito cuál fue el objetivo de tu escrito. Te cuento, todo surge en una sesión con una paciente que estábamos hablando de el cuerpo y cómo se siente el cuerpo en la actualidad. Sí. ¿Sí? Y eso me dispara una idea y empiezo a escribir desde el siguiente lugar. Me pongo a pensar en cómo se ve al cuerpo en la actualidad. ¿Sí? Desde el punto de vista estético. Estético y de imagen Bien. y de lo que va pasando. Nosotros hoy en día nos manejamos por dispositivos celulares, constantemente por gadgets. Es cierto. ¿A qué llamamos gadgets? Gadgets son esos elementos, ¿sí? Tecnológicos o no, que cumplen una función específica. Y que el tenerlos a las personas siente que le da estatus y poder. Otro estatus social. Exactamente, Sí, exactamente, sí, sí. exactamente. Y intentan constantemente, a partir de estos gadgets, captar seguidores. Entonces, el paso de lo presencial a lo virtual se da casi de manera instantánea. La cantidad de seguidores, miles de seguidores, ¿transforma ese contenido en válido, en valioso? ¿Nos hace mejores? Es un problema que estamos teniendo hoy en día. No necesariamente. Hay muchas personas que sí se forman y su contenido es valioso y refleja la cantidad de seguidores y me gusta, pero hay otras que no. Hay personas que ni siquiera tienen título habilitante y muchas veces los usuarios, sin darse cuenta, como ven la cantidad de seguidores que tienen, y son muchos, Sí. que no hay que dejarse engañar, porque muchos tienen muchos seguidores, pues los compran con publicidad. Ah, correcto, no sabía. Claro, pagan mucho dinero en publicidad, entonces suben sus seguidores. Y esos seguidores les funcionan como currículum, pero no necesariamente significa que sean personas preparadas. Claro, y eso por otra parte implica que el apoyo de esos influencers no es incondicional. Tal cual que no, tal cual que no. Influencer deriva de influencia, ¿esto es así, Germán? Influencer de gran influencia. Hoy en día, cuando uno escucha a los pacientes adolescentes en el consultorio, muchos tienen como sueño ser influencers. ¿Qué significa esto? Fama, dinero. Pero en realidad uno se pone a pensar y dice, ¿hasta qué punto es ético influenciar a los otros sin importar el contenido? Bien. Entonces se me ocurrió asociar influencers, influencia, o qué tan lejos está de la influenza, ¿no? Claro. Pensándolo como una enfermedad. Como una pandemia, claro. Por otra parte, la palabra viralizar, que tiene mucho que ver con este proyecto, con este comentario tuyo de internet, deriva de virus. También, exactamente, esa es muy interesante, ¿no? Hoy en día las personas buscan viralicemos algún contenido para poder obtener más seguidores y así asegurarnos ciertos estatus en redes sociales. Y lo curioso de esto es que justamente el virus es algo altamente contagioso, ¿sí? Y estamos ahí en esa frontera del discurso, del lenguaje, en el cual estamos entre querer viralizarnos para ser famosos y al fin y al cabo, ¿hasta qué punto es sano? Entiendo perfectamente. Por último, y agradeciéndote mucho este ratito, Germán, como siempre, ¿cómo resolvemos esto de que el cuerpo pesa y se manifiesta realmente tan molesto, ¿no es cierto? Lo pienso de la siguiente manera, relacionándolo con lo que venimos hablando. El cuerpo, hoy en día, se lo fragmenta en imágenes y se lo muestra por partes. Por partes. Como un elemento. Fragmentado. Fragmentado. Generalmente en las redes sociales se ve más que nada de las chicas que muestran la cola sin importar el resto. Bien. Lo preocupante es que en ese resto cae el sujeto con sus pensamientos, con sus deseos, con sus sueños, con sus emociones. Cae en un resto y se pierde. Y queda solamente la imagen del cuerpo fragmentado. Y la pregunta que uno hace es, ¿hasta qué punto hoy en día el cuerpo no es un gadget? Un elemento a ser utilizado para obtener más seguidores. Si tanto peso se pone sobre el cuerpo, esto termina haciendo marca en el cuerpo. ¿Y cuáles son esas marcas en el cuerpo? Síntomas diversos, desde trastornos de la alimentación, cortes, alergias, etc. Problemas psíquicos, en muchos casos severos. Correcto, problemas psíquicos que se reflejan en el cuerpo, porque el cuerpo pesa. Formas de comunicarse con Salud Total. Ustedes saben que pueden interactuar con nuestra producción. ¿Esto qué significa? ¿Qué implica? La posibilidad de que ustedes soliciten temas o pidan realmente conversaciones y charlas
vinculadas a algunos médicos puntuales. 2235-963-107, aquí en pantalla. Cuando llega el verano, llega el sol, el calor y el momento de refrescar los cuidados para esta estación. Por eso, en HPC queremos brindarte información y consejos prácticos para que protejas tu salud y la de tu familia. Seguinos en redes o entra en hpc.org.ar/verano y descubrilos. HPC, hecho para cuidarte. Clínica de Ojos Visión Médica, arquitectura moderna y tecnología de vanguardia, profesionales altamente especializados, equipamiento de última generación, método Venosi en gotas para la presbicia, Hipólito Yrigoyen 3064. Rudy Capella, Salta 1507, casi 25 de mayo. Rudy Capella, laboratorio contactológico, en la búsqueda de la excelencia. Un psicólogo escucha diferente, abre camino a las emociones en su conexión con los decires del sujeto. Licenciado Germán Rothstein, atención psicológica presencial y online. 155 21 13 97. Nos estamos despidiendo, pero solo será por 7 días, hasta nuestro próximo encuentro. Ustedes saben que el día de iniciación de nuestro programa, es decir, esto significa la primera emisión que después se reitera durante toda la semana, es el martes a las 18:30 horas. Desde allí, de martes a martes, en distintos horarios, Salud Total en las pantallas de Somos. Y naturalmente en redes, si ustedes así lo desean. Nos vemos en 7 días. Gracias por estar de ese lado. La producción de este programa es miembro de Caprica, Cámara Argentina de Productores y Realizadores Independientes de Contenidos Audiovisuales.